En 2002, la Federación Mundial de Lucha Libre cambió su nombre a World Wrestling Entertainment por razones legales, lo que finalmente dio inicio a una nueva era. Apodada como Ruthless Aggression, fue un esfuerzo concentrado no solo para presentar nuevas estrellas como John Cena y Randy Orton, sino también un mayor énfasis en las actuaciones en el ring y de historias con mejoras en su producción en comparación con la Attitude Era. Al mismo tiempo, la era de la agresión despiadada fue realmente muy impredecible, puesto que la calidad de las historias definitivamente bajó desde el fin de la era de la actitud. A pesar de que el esfuerzo era para hacerlas más interesantes, algunas de ellas ni siquiera tenían sentido. A pesar de esto, este también fue el periodo favorito de muchas personas fanáticas de la lucha libre. Yo me incluyo en ello. WWE se enfocó mucho en producir combates de calidad de manera consistente, pero parece que no les importaron demasiado las historias en absoluto, dándonos algunas historias y principalmente decisiones que son la conclusión de esas historias que ves y dices que ¿qué onda con esto? Mi nombre es Dr. Wrestling y empezamos con 10 historias de la Ruthless Aggression que no tenían sentido. Número 10. Explosión de la limusina de Vince McMahon. Vince Kennedy McMahon explotó una vez en televisión en vivo en su limusina. La historia se hizo para eliminar a McMahon de la televisión durante algún tiempo indefinido, pero desafortunadamente se vio obligado a regresar a la televisión para la WWE solo unos días después, debido a la controversia de Chris Benoit. WWE nunca entró en detalles sobre cómo Vince murió ese día. Esta historia parecía realmente interesante a principio, pero WWE no tenía otra opción para arreglarla. El único dato interesante que salió de esto fue que, según informes, Donald Trump pensó que era muy real. De ahí en fuera, no se explicó el motivo por el cual se trataba de hacer pasar a mejor vida a McMahon. Es por eso que está dentro del subtop de ángulos sin sentido, puesto que no tiene, como dicen, oficio ni beneficio esta decisión de historia. Número 9. Debut del Kane Impostor. Cuando esta historia comenzó inicialmente, los fanáticos estábamos algo interesados en ella. WWE encontró una forma extraña de promover See No Evil, la película de Kane, incorporando la fecha de estreno de la película en una historia de lucha libre. Todo el drama llevó a una rivalidad entre Kane y Kane, que fue realmente pobre y decepcionante. Después de que The Big Red Machine derrotó a su doppelganger, la historia terminó ahí sin más y nunca más fue mencionada. Este ángulo podría haber sido mejor, pero WWE realmente perdió una gran oportunidad aquí, dejando a la historia completamente vacía y sin ningún sentido. Número 8. Triple H entierra a Booker T en WrestleMania. Triple H contra Booker T fue una de esas rivalidades que tuvo una gran construcción paulatinamente. Su lucha por el campeonato mundial de peso pesado ocurrió en WrestleMania 19 y todos pensábamos que Booker T finalmente se convertiría en el nuevo campeón. El final de la lucha decepcionó a los fanáticos, cuando The Game venció a Booker en uno de los tan polémicos que se denominan entierros. No solo John Cena ha sido una pala. Antes de su combate, la historia se veía como hecha a propósitos de tener influencias connotativas raciales, por lo que no tenía sentido la victoria del hombre de las 3 H's en WrestleMania, puesto que la fanaticada tenía la empatía con Booker T. Número 7. Rey Mysterio pelea por la custodia de su hijo.
La lucha libre realmente nos hace suspender nuestra incredulidad en muchas cosas, pero esta rivalidad llevó las cosas demasiado lejos cuando Rey Mysterio y Eddie Guerrero lucharon por la custodia de Dominic, cuando él aún era un inofensivo niño. La historia fue realmente extraña para muchos fanáticos. Fueron los celos los que dieron inicio a esta historia. Eddie, en más de una ocasión, sintió cada vez más envidia del dominio y la fama de Mysterio. Sinceramente, no es un argumento lógico el tener celos para quitarte la custodia de tu hijo, pero también debo admitir que tuvo momentos geniales, principalmente hablando en la lucha, algo que los fans agradecemos hoy en día que hayan existido. Número 6. Feudo de Stone Cold contra Jonathan Coachman. Stone Cold Steve Austin se retiró después de vencer a The Rock en WrestleMania 19, pero unos años más tarde, Austin accedió a regresar para un combate más. Jim Ross había sido despedido por WWE en ese momento, y Jonathan Coachman fue nombrado como su reemplazo. Obviamente, todo esto se estaba buqueando para hacer ver una injusticia fuerte a Jim Ross, por lo que Austin regresaría del retiro para ayudarlo, y su victoria habríase traído a Jim de regreso a la compañía. La empresa realmente tenía planes de que la serpiente de cascabel perdiera. Austin, al saber esto, se negó a presentarse, y el combate fue cambiado a un Batista contra Jonathan Coachman. Algunas fuentes señalaron en su momento que Stone Cold se lastimó la espalda y no pudo participar. Otras más afirmaban que simplemente se molestó tanto de la decisión que tenía la empresa. Lo cierto es que, como tal, no se sabe el motivo de la ausencia. El regreso de Austin debería haber sido mucho más grande que eso. Es un interesante tema de video, ¿no lo creen? Número 5. Ángulo con Al Wilson. En un punto de la Ruthless Aggression, Torrie Wilson y Dawn Marie estaban en una fuerte enemistad. Como medida para hacer más interesante y llamativa entre comillas, WWE agregó al padre en la vida real de Torrie a la ecuación. Él y Marie se convirtieron en pareja e incluso se casaron frente a una audiencia en vivo. La historia fue un desastre y luego Dawn reveló que Al Wilson falleció debido al esfuerzo excesivo durante su luna de miel. Un par de peleas más tarde, tanto Torrie como Marie terminaron su rivalidad. Aquí te pregunto a ti, ¿tenía algún sentido hacerle pasar estas humillaciones al pobre señor? Número 4. Triple H traiciona a The Natural Boy. Después de terminar su enemistad con Batista, Triple H pasó algún tiempo en casa, recuperándose de una lesión en el 2005. Cuando regresó, The Game traicionó a Ric Flair y lo destruyó con un mazo. Su razonamiento era que no le gustaba en lo que se había convertido Flair. The Natural Boy se había convertido en el campeón intercontinental en un Unforgiven, por lo que Triple H lo consideraba como un mediocre. Ok, considera que es un mediocre para tener el título, así que iría a darle prestigio Triple H, pero no, nada de eso. Se dejó de lado por completo el campeonato, y eso que originalmente el título era el origen de la rivalidad. Número 3. Ángulo Kevin Federline John Cena. Kevin Federline todavía era el esposo de Britney Spears durante el tiempo de este ángulo. En 2006, Federline apareció en WWE para promocionar su álbum Playing with Fire. Allí tuvo un altercado físico con John Cena e incluso lo abofeteó sin temor alguno. Luego también le costó un combate. Kevin incluso desafió al campeón de la WWE una noche en Raw y ganó después de que el rival de Cena, Umaga, lo atacara con su propio cinturón. Las apariciones de Kevin no ayudaron a la WWE de ninguna manera y la mayoría de los fanáticos lo consideran como una pérdida de tiempo. Número 2. Acoso de Kurt Angle a Sherman. Booker T y Kurt Angle estaban en una rivalidad en el 2005. Angle comenzó a acosar a Sherman, la esposa de Booker. Esta historia fue un completo desastre y literalmente todo lo demás que sucedió ese año
fue mucho mejor que esto. Kurt se sintió muy incómodo durante esta historia, pero no tuvo otra opción y tuvo que seguir el plan del equipo creativo. Sin duda, fue el peor ángulo de su carrera. Número 1. Mama Benjamin. A veces, la WWE hace cosas realmente locas para poner over con los fans a alguna superestrella. Shelton Benjamin, por ejemplo, es un gran talento, pero también un personaje terrible hablando en el micrófono. Entonces, WWE trajo a Thea Vidal, una comediante, para interpretar el papel de la madre de Sheldon. Conocida como Mama Benjamin, solía administrar y trabajar como portavoz de Sheldon, pero ser manejado por una mujer de talla ancha, estereotipada como enojona y con sobrepeso, eliminó cualquier posibilidad de que Sheldon estuviera en la imagen principal de la marca. Bueno, no del todo, sí fue algo interesante esto. Incluso, yo como fan, esperé algún compañero del medio que se dedique a repasar historias de WWE diera un repaso de esta historia. Sin embargo, nunca llegó. Es probable que lo hagamos nosotros algún día. Pero volviendo al tema, Mama Benjamin no le dio ningún beneficio a Sheldon, por lo que entra como una historia sin sentido.